Ya, bueno, La previa. la prueba. La previa. Alabarte para mí es cosa grande, adorarte para mí es algo grande. Alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser. Espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Alabarte para mí es como el agua, que si dejo de tomarla me desmayo. Adorarte para mí, Jesús amado, es el gozo y la alegría de mi vida. Oh alma mía, alaba Jehová en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Alabarte para mí es algo grande, adorarte para mí es cosa grande. Alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser. Oh alma mía, alaba Jehová en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! ¡Santo! Buenos días, Pastor Marco, Pastor Robinson. Dios le bendiga, muy buenos días. Sí, los veo a través de Facebook ya. Pastor Robinson, usted nos perdió. Tuve que hacerse algún café. Bueno, Pastor Marcos, bueno, primeramente agradecido por haber aceptado la invitación. Cada fin de semana, sábado, bueno, este miércoles también vamos a estar con el Pastor Claudio Espinosa, que hicimos un pequeño cambio ahí en nuestro horario y en el día, para poder estar con él también compartiendo. Y bueno, como se llama este programa, Conversando a la Luz de la Palabra, donde obviamente damos a leer algún versículo, algún contexto de la Biblia,
Y obviamente vamos tratando ese tema, conversando nuestras opiniones y obviamente también eh, siempre vamos buscando otros versículos más y todo lo que vaya concordando con lo que se va hablando. Así que antes de comenzar, le voy a solicitar a usted, Pastor Marco, que nos lleve una pequeña oración para ya estar dando inicio con Muy este bien, tema. vamos a orar al Señor. Esperamos, Dios, que Dios nos use, nos dé gracia, nos dé conocimiento, nos permita poder aprender, tener un espíritu de discípulo para poder conocer más profundamente las Sagradas Escrituras. Amado Dios, buen Padre Celestial, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos darte gracias por esta oportunidad, por esta plataforma que nos das, porque tenemos la posibilidad de poder usar hoy día de buena forma, de buena manera, las redes sociales, Señor Eterno, para transmitir tu palabra y compartir estos temas que son tan relevantes, tan actuales, tan vigentes, tan importantes. Esperamos que puedas usarnos, Señor. Sabemos que somos solo un canal por el cual tú fluyes. Necesitamos, requerimos tu gracia, tu presencia, porque tu palabra dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esperamos tu bendición en esta mañana, poderosamente, abundantemente. Perdona tú nuestros errores, nuestras falencias, nuestras faltas, nuestra insensibilidad a veces espiritual y nuestros pecados. Lávanos en tu preciosa sangre, Señor, y úsanos para la gloria de tu nombre. Atamos, reprendemos y dejamos inactivo toda obra antagónica y creemos que somos ya bendecidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gloria. Amén. Bueno, el tema a tratar hoy día se llama arrebatamiento y segunda venida. Y para eso vamos a comenzar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Me está avisando el hermano Luis que logró ingresar. Ahí está. Aquí todo va a aparecer por pantalla ya. Bueno, si ya lo encontraron, le vamos a dar lectura mientras. A ver, dame un segundito. Creo que apareció igualmente. Sí, Cristian, Ya, denme un segundito, lo logramos. voy a cuadrar la imagen porque como apareció el hermano Luis, obviamente A ver, tengo que hacer cuadrar los cuatro acá. Pastor Marcos, ¿está ahí? Sí, Que no lo veo, se me perdió de la imagen. yo los veo a todos. Ah, ya, ahí apareció, ya. Ahí estamos. Ahí sí, ahí se ven los cuatro, sí, ahí estamos bien. Ya, perfecto, entonces, Cristian. estamos aquí, comenzamos. Bueno, hermano Luis, le presento al Pastor Marcos, ya habíamos, Bueno, hace poquito ya Dios les bendiga, comenzado. hermano Luis. Mucho Hermano gusto. Luis, gusto, hermano. Pastor Robinson de Argentina, hermano Luis de Argentina, y bueno, obviamente Pastor Marco de Santiago, Chile, del ministerio El Fin se Acerca. Y bueno, como habíamos comenzado en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, y le doy lectura para que ya comencemos. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. 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 Bueno, sabemos y tenemos claro bueno, sobre todo lo que es la iglesia, se puede decir pentecostal, sabe y tiene bastante claridad en lo que es segunda venida y arrebatamiento. No es que sea dueña de esa verdad, pero sí la gran mayoría de las iglesias pentecostales saben diferenciar ese concepto. Pero hoy en día, ¿y por qué tomamos este tema? Y yo creo que el pastor Marco también lo ha hablado también a través de sus programas, su radio, también el pastor Robinson.
Hoy en día hay mucha confusión por todo lo que hoy en día está ocurriendo, ya sea por la pandemia, los sucesos que están ocurriendo diariamente, y ya también ha salido mucho predicador, lamentablemente, que han estado prácticamente causando confusión a la iglesia. Y como muchos lo hemos dicho, muchos piensan que ya estamos pasando por la tribulación o la gran tribulación, ya sea porque están ocurriendo terremotos, el tema de los huracanes hoy mismo en Centroamérica, las inundaciones, y obviamente si fuera así es porque, y como dice su palabra, es porque la iglesia ya estaría con Cristo, estaría en la boda del Cordero. Y nos saltaríamos un montón de sucesos que obviamente eh, no, o sea, sería realmente ilógico que hoy en estos momentos estuviéramos en la gran tribulación y aún la iglesia en este lugar. Y es lamentable ver cómo algunos pastores, predicadores, e incluso hermanos que simplemente porque tienen un Facebook, un Twitter, un Instagram, se lanzan así como así a las redes sociales y comienzan a hablar solamente palabrería, palabras vanas, de un tema que es importante para la iglesia y es delicado a la misma vez para la iglesia, porque muchos obviamente a ver, ¿cómo les pudiera decir? Se hacen suya esa verdad, o sea, se creen esa verdad, entre comillas, esa verdad, de que estamos pasando por la gran tribulación. Y fue por ese motivo que se decidió hoy, o sea, tomar este tema que obviamente es de importancia para la iglesia, que como dije de un principio, Pastor Marco, Pastor Robinson, hermano Luis, han tratado también. Así que obviamente aquí estamos los cuatro y cada uno también va a tomar su opinión, va a hablar conforme a lo que tiene conocimiento. Si tienen algún versículo también que tratar referente a esto, obviamente están en total libertad. Así que, Pastor Marcos, le doy el paso para que usted pueda guiarnos también a través de esto. Bueno, como una introducción al tema, usted bien decía que lamentablemente el tema de las redes sociales es un arma de doble filo, es muy peligroso lo que está ocurriendo en el tema de redes sociales, porque yo que tengo algún tiempo en el Evangelio, 37 años voy a cumplir de convertido en el Evangelio. Siempre en las iglesias se nos enseñó que el tema de la pedagogía bíblica, de la administración, deben hacer las personas que tienen un conocimiento vasto de la escritura. No es que uno menosprecie al resto de la congregación, porque todos estamos en un mismo nivel en cuanto a lo que es la salvación. Todos hemos sido salvos por gracia. No hay ninguno que sea superior a otro, pero sí Dios escoge y aparta a algunos para el ministerio de la palabra. Y bueno, escuchaba yo a un ministro hace algunos días decir que si uno aprende mal, obviamente enseña mal. Por eso es muy importante con lo que dice Tito capítulo 2, verso 1. Tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No podemos hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina si primero no se nos enseña la sana doctrina. Entonces creo que una de las cosas que lamentablemente estamos observando es que hay hoy día un bagaje muy numeroso de gente, como usted dice, que por el hecho de tener un Facebook, por el hecho de tener una pequeña plataforma social, un canal de YouTube, comienzan a transmitir enseñanzas. Creo que algunos lo hacen con muy buen propósito, pero equivocadamente, y otros lo hacen obviamente porque tienen una doctrina errada, pero de una u otra forma se entrega una enseñanza distorsionada, que no es ortodoxa, que no corresponde a lo que siempre la Iglesia Evangélica ha creído. Por lo tanto, creo que eso es muy importante declarar. Los hermanos tienen que ser muy cuidadosos de lo que escuchamos. A veces existe mucho comezón de oír de parte de los creyentes, a veces también somos un poco irrespetuosos con nuestra propia congregación, porque se supone que uno todos los días come en la casa. A veces uno sale a comer en un restaurante, a veces no come porque está en ayuno, pero uno come en la casa, uno duerme en la casa y uno aprende. Como joven, por ejemplo, yo cuando niño, cuando adolescente, aprendí los grandes principios de la vida en mi hogar, y después obviamente eso se refuerza en el colegio. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a los hermanos que sean muy cautelosos de que si usted está en una buena iglesia, hermano, independiente de que esa iglesia sea grande, mediana, pequeña, eso no importa, esté en la ciudad, en la parte céntrica o en la periferia, pero si usted está en una buena iglesia y tiene un buen pastor,
Para mí el deber número uno de un creyente, de una oveja, es comer pasto en su congregación. Eso es lo primero. Eso es lo primero. No prestar oído con mucha facilidad a esas voces raras y extrañas que lo puedan confundir. Eso es lo primero. Lo segundo es que los pastores, los predicadores, los que tenemos la tremenda responsabilidad de enseñar, también tenemos un compromiso con nosotros mismos y con Dios de prepararnos bien, de capacitarnos. Porque en el tema escatológico existe mucha ignorancia. Y lamentablemente debo decirlo con mucho respeto al mundo pentecostal, porque yo soy pentecostal. Yo me identifico con la línea pentecostal. Pero dentro del mundo pentecostal existe mucha ignorancia de la Escritura. Hemos tratado de reforzar esa parte porque de una u otra forma hay que reconocer que los pentecostales tenemos cosas muy bonitas, que nos identifican, somos muy fervorosos, somos muy enérgicos, tenemos mucha vitalidad, salimos a las calles, oramos, tenemos unas iglesias, digamos, las iglesias pentecostales son llenas de vida, de energía, pero a veces eso también desconcentra un poco y se piensa que es poco espiritual estudiar, prepararnos, capacitarnos, como dice la Biblia, entre tanto hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y a veces a los pentecostales nos gusta mucho exhortar y enseñar, pero somos malos para la lectura. Entonces tenemos que tener un espíritu de discípulo. Creo que por ahí es importante comenzar, que los pastores, los predicadores, los obispos, los evangelistas, los que tienen la responsabilidad de predicar, nos preparemos bien, tengamos una doctrina sólida, consistente, ortodoxa, bíblica, y que tengamos un carácter fuerte para no dejarnos mover, como dice el apóstol Pablo, de nuestro modo de pensar. Creo que eso sería como para poder introducir, ¿no es cierto?, la enseñanza de esta temática que esperamos sea de mucha bendición. Amén. Pastor Robinson. Estaba escuchando muy atentamente lo que estaba diciendo Cristian y lo que estaba diciendo el pastor. Realmente coincido 100%, es así. Este es un tiempo muy difícil. Las escrituras dicen claramente, el hombre sabio, no el necio, discierne los tiempos. Hoy estamos viendo el cumplimiento de las profecías a pasos agigantados. El tiempo se acaba. Y es lo que muchos nos están dando cuenta. Hoy ya estamos viendo que todo está listo, todo está preparado. El escenario está listo para la llegada del anticristo. Queda muy poco tiempo. Y yo creo que este tiempo que Dios nos está regalando por misericordia es para que la iglesia pueda prepararse, la iglesia pueda estar lista para ese momento glorioso del arrebatamiento. Hace un tiempo atrás, yo creo que yo ya te lo había contado, tuve una experiencia y creo que va a ser muy doloroso para aquellos cristianos que hoy lamentablemente no están viviendo como verdaderos cristianos y no están obedeciendo a las escrituras y no están mirando el tiempo que estamos viviendo realmente, porque son tiempos donde se está cumpliendo las escrituras. Yo recuerdo estar en un sueño. Hay sueños que son sueños y hay sueños que son dados de Dios, donde Dios habla con el hombre, donde estaba en un edificio que era muy alto. Yo estaba en ese lugar allí y observaba hacia la ventana y de hecho no dio tiempo para nada, cuando así repentinamente sucedió el arrebatamiento. Y lo más terrible, la sensación más horrible que pude haber sentido, de hecho no tengo palabra, es esa sensación de haberme quedado. Y en ese momento miles de pensamientos venían a mi mente, todo lo que iba a tener que pasar, todo lo que iba a tener que vivir, porque de hecho, yo creo que Dios, en su infinita misericordia, nos ha regalado algo maravilloso que es la salvación, que es por gracia, que es el favor de Dios que Dios otorga al hombre para que el hombre pueda escapar de la condenación. Y de hecho, si perdemos este vuelo es lo más terrible, porque Yeshua dijo estas palabras,
porque habrá tribulación como el mundo jamás ha conocido. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22. Dice, porque habrá tribulación como el mundo jamás ha conocido. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Se viene un tiempo de sufrimiento como el mundo jamás ha conocido. De hecho, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni todo lo que hemos vivido hasta acá se compara con ese tiempo de la ira del Señor que se viene sobre este mundo. Juicios terribles, que en el libro de Apocalipsis podemos encontrar los 21 juicios de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios que van a ser derramadas sobre este planeta. Podemos encontrar los 4 jinetes del libro de Apocalipsis, que cada jinete tiene una representación. Algunos dicen que el primer jinete del caballo blanco representa a Yeshua. Y de hecho yo quiero aclarar esto. Allí, para aquellos que creen que es Yeshua, ahí está hablando de juicios que van a ser derramados en ese tiempo. La iglesia cuando sea quitada de esta tierra, porque esto puede suceder en cualquier momento. De hecho, no sabemos ni el día ni la hora, pero sí tenemos que estar preparados porque hoy, más que nunca, estamos viendo el cumplimiento, a pasos agigantados. Las profecías se cumplen delante de nuestros ojos y no hay mayor ciego que viendo no quiera ver las cosas. De hecho, una vez que la iglesia sea quitada de esta tierra, el anticristo va a tomar control absoluto de este planeta. Y va a ser un tiempo tan terrible, de horror, como nunca jamás se ha conocido. Que Dios nos ayude realmente a comprender los tiempos que estamos viviendo y a sujetarnos a las Escrituras. De hecho, lo que decía el pastor, coincido, hay mucha ignorancia en este tiempo, principalmente dentro de la línea evangélica, pentecostal. Hoy ya no se predica la palabra de Dios como debe ser. Hoy los mensajes son muy light. Hoy lo que se le ha dado mucho hincapié son los mensajes más de prosperidad, de bendición, de motivaciones. Y de hecho nos hemos olvidado de la importancia que hoy es alertar a la iglesia, a que la iglesia se prepare. Y que la iglesia esté lo suficientemente capacitado más en este tiempo para que los cristianos podamos ser buenos comunicadores de la verdad. Porque de hecho, también con esto ya cierro, dice la Biblia que se han introducido doctrinas de demonio dentro de nuestras iglesias. Y esto es lo que está pasando en este tiempo. Tiempos difíciles, donde a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. De hecho, estos mensajes ya no se predican, son contados con los dedos, y son contados con los dedos de los predicadores que hoy son valientes para poder predicar la palabra de Dios. Y yo creo que el mensaje fundamental de hoy es alertar a la iglesia, a que la iglesia se prepare, y también predicar a la gente que no conoce la verdad, que realmente puedan acercarse al Señor antes que sea tarde. Porque se viene un tiempo de sufrimiento como el mundo jamás ha conocido. De hecho, que Dios nos ayude, que Dios nos alcance la suficiente visión espiritual para comprender. La palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque se ha de discernir espiritualmente. Usted, viviendo en la carne, no va a poder entender nunca las cosas espirituales. Al menos que usted realmente haga lo que Pablo le dijo. Pablo dijo esta palabra: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. Entonces, cuando somos guiados por el espíritu, comprendemos el tiempo, comprendemos lo que está sucediendo en este tiempo, cómo está todo listo, cómo está todo preparado, lo que está ocurriendo en todo el mundo, para que no haya ninguna duda que el fin se acerca. Amén.
Pastor Robinson, Pastor Marco, me salió un mensaje acá. No sé si se vaya a cortar. Si es que se vaya a cortar, vamos a obviamente a retomar. Ok. Me mandó un pequeño error. Bueno, siempre el arrebatamiento y segunda venida tiene diferencias, ¿cierto? Incluso a Pastor Marcos hace un tiempito atrás también le pedí un bosquejo referente a eso. Y también lo pedí incluso para cotejar lo mismo que yo tenía y ahí obviamente me di cuenta que por lo menos por mi parte estaba en lo correcto. Todo lo que me había mandado el Pastor Marco Ok, era justamente lo que yo estaba leyendo y lo que tenía anotado. Y obviamente arrebatamiento y segunda venida son muy diferentes. Por ejemplo, ya ok, que acá mismo donde estamos leyendo, que dice que Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por sus santos, en lo que es amén. el arrebatamiento. Pero en la segunda venida es muy diferente. Dice que Cristo viene con sus santos. Y mientras Ok, ustedes, Pastor Mark y Pastor Robinson, estaban exponiendo, busqué Apocalipsis 19, 13, 14, que dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y que obviamente ahí está hablando claramente de la iglesia. Eh, son detalles, son diferencias que debemos de tomar en cuenta, debemos de analizar y debemos obviamente de diferenciar una situación con la otra. Otra también de las diferencias que dice que el encuentro, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:17, ¿sí? Dice que el encuentro va a ser en las nubes, ¿cierto? ok, Pero en la segunda venida dice que el encuentro será en Israel. Y ahí obviamente ok, dice en el monte de los olivos incluso. Y no, ahí no obviamente lo hace referencia en Zacarías 4:5. Entonces si tenemos ese tipo de diferencias, si tenemos esos contrastes, la iglesia debe obviamente estar atento y reconocer de que son dos situaciones totalmente diferentes, dos situaciones donde la iglesia se va con Cristo y otra la iglesia vuelve con Cristo. Y obviamente vuelve y ok, vuelve y vuelve porque Cristo viene a reinar, viene obviamente a Israel, viene a instaurar su reinado. Entonces son diferentes, son diferencias obviamente notables, diferencias que no se pueden dejar pasar, no se pueden dejar pasar. Y como decíamos de un principio, lamentablemente hay algunos predicadores, pastores, hermanos, que confunden esas diferencias. E incluso, como decía usted, hay algunos que confunden hasta el primer caballo, que lo confunden hasta con el ok. mismo Señor Jesucristo. Hermano Luis, ¿me logra ver? Sí, sí, ahora sí, Cristian. Ahora sí. Perfecto. Amén, hermano Luis. Hermano Luis, bueno, Mucho estaba con un poquito de problema de conexión. cortadito. Se le va la conexión. Sí, tenemos un poquito de problema de conexión. ¿Me escuchas bien, Cristian? Se escucha entrecortado, hermano Luis. Se levantó con el pie izquierdo, parece el computador. Bueno, Trate de bueno, solucionar. le saludo, Cristian. Un gusto enorme al pastor Humán de poder conocerlo. Bueno, con Gustavo mucho tiempo. Y Ok, concuerdo perfectamente con lo que todos ustedes vienen diciendo acerca de como decía el pastor, la congregación. Se le va la señal. Se le va la señal. Lamentablemente. Bueno, Pastor Marcos, referente bueno, a las diferencias que obviamente tiene arrebatamiento segunda venida, y obviamente hay varios versículos, y incluso también del mismo versículo 16 y 17 hay varias diferencias que se pueden sacar de ahí. ¿Qué nos puede usted comentar o referir referente a eso?
Bueno, lo primero que hay que reiterarle a los hermanos y recalcarlo es que nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Yo entiendo que la Ok, palabra rapto no aparece en la Biblia. La palabra rapto no aparece en la Biblia, es un sinónimo de arrebatamiento, que justamente usted lo leyó ahí en primera de Tesalonicenses capítulo 4, que dice seremos arrebatados, que es de un verbo en el texto original griego que es la palabra harpazo, y que indica que se toma algo en forma abrupta, muy rápido, en una fracción de segundos, de un lugar para trasladarlo a otro lugar. Entonces, lo que nosotros ok, estamos esperando ahora es el rapto o el arrebatamiento, para quienes a lo mejor cuestionan un poquito el tema de la palabra rapto, que es como la palabra, por ejemplo, Biblia. La palabra Biblia no aparece en la Biblia, es el nombre con el que se le denomina las Sagradas Escrituras, que viene de biblioteca, colección de libros. Bueno, la palabra rapto de verdad no sale en la Biblia, pero es el nombre que se le da a la traslación. Si nosotros creyéramos que Cristo viene solamente en su segunda venida, tendríamos la doctrina adventista, ya que los adventistas no están esperando el rapto, no están esperando el arrebatamiento. ok, ¿Qué es el arrebatamiento? Es el regreso de Cristo para venir a buscar su iglesia sin tocar la tierra, para sacarla, como dice Primera de Tesalonicenses 1:10, para librarla de la ira venidera, como enseña Apocalipsis capítulo 3 verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré o te libraré de la hora de la prueba, que precisamente es uno de los nombres que se le asigna a la gran tribulación. Entonces, el propósito del rapto, del arrebatamiento, es que Jesucristo regrese desde el cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, resucita a los muertos en Cristo, ellos obviamente con cuerpos de gloria, nosotros también seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes, en los aires. El Señor no toca la tierra. El Señor toma la iglesia y la lleva al cielo. La guarda, la reserva durante 7 años, que es el periodo que dura la gran tribulación, y después de esos 7 años, de hecho hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida de 7 años, el Señor Jesucristo regresa con esa iglesia, que arrebató 7 años antes de la gran tribulación. Parece como un tema muy difícil de entender, pero no es un tema difícil de entender cuando los que exponemos la palabra lo predicamos en forma permanente. El problema, como decía también Pastor Robinson, hoy día se predican cualquier tipo de mensaje live, descafeinado, que no tiene ningún objetivo espiritual, doctrinal, edificante. Es un ok, mensaje que vende, es un mensaje que son verdaderas clases de economía, donde lo que se le hace es que creer al creyente que Dios es una especie como el genio de la lámpara que está dispuesto a satisfacer todos nuestros caprichos emocionales, humanos, materiales, terrenales, cuando eso no es así. Los predicadores tenemos el deber de preparar una iglesia para irnos al cielo. Más que llenar iglesia, que es muy bonito, tener mucha gente en las congregaciones, es hermoso cuando vemos llegar la familia, los jóvenes, los niños a nuestras congregaciones. La Biblia dice que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos, entonces es una bendición. Pero esto no es llenar una iglesia, el propósito es llenar el cielo. Y para poder llenar el cielo, para poder irnos con el Señor, tenemos que preparar a la iglesia para que seamos vírgenes prudentes, sensatos. Entonces reiteramos que nosotros estamos esperando el rapto, el arrebatamiento, y que el propósito del rapto, el propósito del arrebatamiento, es que Jesucristo va a tomar su iglesia para librarla de un periodo que el pastor Robinson mencionaba, que es un periodo único, no tiene parangón. O sea, si alguien podía decir, ok, mire, en la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años, murieron más de 60 millones de seres humanos. Y dentro de esos 60 millones de seres humanos, murieron 6 millones de judíos, que fue una cosa catastrófica, impresionante, impactante. Dicen que las imágenes que se rescataron de lo que se hizo con los judíos era francamente conmovedor. Y algunos que incluso pensaban que no podía ser cierto tanta maldad del hombre. Pero ese periodo que fue tan terrible, donde mueren 60 millones de seres humanos, donde recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue enfocada en Europa Occidental, ok. y aún así fue un periodo horrendo, horrible.
Pastor Robinson cortó. Aló, estoy esperando que se reconecten. Es un pequeño problema. Ahí me contestó el Pastor Marcos. Pastor Robinson también. Estoy esperando que se conecten los demás nuevamente. Ahí hemos vuelto. Ahora sí parece que regresamos, Sí, mi querido. ahí sí volvimos. Sí, El pastor Nos- Robinson volvió. sí, también. Sí, Ahí está el se pastor. cayó la señal. Algunos tienen que haber pensado que estaba justo ocurrió el rapto. Nos fuimos Claro. todos con el Señor. Sí, no, sucede, sí. No, es que yo estaba igual con una duda. Estaba con el temor de que podía ocurrir, ya que Zoom ahí tiene un límite donde uno puede estar todo el Bien. tiempo que quiera y sin problema. Y aquí lo dimos, me habían dicho que hasta 4 personas podían estar sin límite, pero nos dimos cuenta que con la cuarta persona se nos cae. Así que tenemos 40 minutos más para obviamente seguir conversando y bueno, si es necesario ampliar un poquito más, obviamente lo volvimos a reconectar. Bueno, Pastor Marco, continúe porque quedamos ahí Sí. en el tema Bueno, de... retomo la idea. Entonces, a propósito del arrebatamiento, el liberar la iglesia de la gran tribulación, y explicábamos que el periodo, tal como lo decía el pastor Robinson, que la gran tribulación no es cualquier periodo. Esto es un poco jocoso lo que le voy a decir, pero hace años atrás un hermano que parece que no se sentía muy preparado para irse con el Señor dijo, bueno, si yo me quedo en la gran tribulación, 7 años pasan volando, dijo. Entonces, hay que tomar en consideración que la gran tribulación es un periodo único, singular, lo decía el pastor, que nunca ha habido ni habrá una tribulación como esa. O sea, es un periodo muy, muy particular, es terriblemente fuerte. Las hordas satánicas van a salir incluso de los mismos infiernos. El anticristo, que es el hombre del diablo, va a estar entronado en el poder con una unción satánica diabólica. El falso profeta trabajando junto con él. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser librada antes de la gran tribulación. Dios no nos ha puesto para ira. Y hay muchos pasajes bíblicos que confirman que nosotros nos vamos antes de la gran tribulación, como decíamos y mencionábamos, primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, Apocalipsis capítulo 3, verso 10 también, Hebreos capítulo 9, verso 28, y hay un pasaje que yo siempre lo menciono cuando Cristo dice que tenemos que ser tenidos por dignos de escapar, dice, de escapar. Cuando uno escapa de un incendio no se quema. Cuando las personas, por ejemplo, escapan de la policía, el propósito es que los policías no lo tomen. Entonces, escapar no es quedarse aquí. O sea, la misma frase o la palabra, tenidos por dignos de escapar, indicaría al escapar que el propósito de un escape es liberarnos de ese peligro, de un incendio, de una situación, ¿no es cierto?, conflictiva. Ese es el propósito. Por eso arrancamos, escapamos. Como nosotros no podemos humanamente arrancar, escapar, Dios nos va a liberar de la ira venidera. Entonces eso hay que dejarlo en claro, hay que reiterarlo, porque si nosotros pensáramos que la iglesia pasa la gran tribulación, ajustamos, ¿no es cierto?, el cronograma escatológico a nuestra forma de pensar, como dicen algunos predicadores que estamos en la gran tribulación, se transforma todo esto en un conflicto muy difícil de interpretar. O sea, si la iglesia pasa por la gran tribulación, se viene abajo toda la cronología escatológica. Y en esto hay que ser muy cuidadoso, no se trata de ser dueños de la verdad. La iglesia cristiana siempre ha creído, ha predicado, ha esperado y ha enseñado que nos tenemos que preparar no para la tribulación, nos tenemos que preparar para irnos con el Señor. Cuando veáis todas estas cosas erguidos, levantamos esta cabeza porque vuestra redención se acerca. Por lo tanto, todos los pasajes bíblicos que podemos dar confirman que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Es cierto que hay gente que va a entrar en la gran tribulación, que hay cristianos que no están preparados, que van a quedarse en la gran tribulación, por supuesto. Pero la iglesia en sí no tiene la promesa de quedarse.
De hecho, incluso la aparición del anticristo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, dice que la aparición del anticristo, hay quien al presente lo detiene. Cuando este sea quitado de en medio, que el único pueblo que tiene una promesa de ser quitado de en medio, de ser librado de la ira venidera, es la iglesia. Por lo tanto, ni siquiera nosotros podemos. ¿Quién es el anticristo? Conocemos el carácter, las características del anticristo. Yo no puedo decir quién es, no lo puedo saber, pero sí nosotros sabemos cómo va a actuar el anticristo. Podemos, porque un pastor también en una oportunidad lo escuchaba decir, bueno, entiendo que no es muy ajustado lo que decía, a mí no me interesa lo que viene después de la gran tribulación porque yo me voy con Cristo. Claro, parece bueno, pero no es así. Hay que conocer lo que viene subsiguiente, lo que viene después de la gran tribulación, precisamente para que estemos preparados para el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. Amén. Pastor Robinson. Realmente me gozo en el Señor por escuchar al pastor, una gran verdad, todo lo que le está diciendo coincido 100%. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y de hecho, la iglesia va a ser quitada antes. Cuando dice que hay algo que al presente detiene, es la iglesia que tiene que ser quitada del medio, como lo decía el pastor, y una vez que la iglesia sea quitada, el anticristo va a tomar control, o sea, Satanás va a tomar control de este mundo, y va a ser tan terrible como nunca se vio. Yo no sé si por ahí alguno de los hermanos miraron alguna vez esas películas de zombies. De hecho, suelo decir siempre, los cineastas no están errados, porque a veces es importante uno ver como para uno darse cuenta de las cosas que van a suceder en ese tiempo. Porque va a ser un tiempo de tal horror. Ahí vemos los 4 jinetes del libro de Apocalipsis, que tiene una representación cada uno de estos jinetes. Yo no voy a estar hablando de ese tema, pero específicamente es importante entender que en ese tiempo va a haber un hambre como nunca se vio. Va a estallar la Tercera Guerra Mundial, una guerra como nunca se vio. Por eso decía anteriormente, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial se compara con lo que se viene en el tiempo de la gran tribulación. Ya la iglesia no va a estar acá en la tierra. La palabra de Dios dice claramente, gozaos cielos. ¿Por qué? Porque la iglesia va a estar en las bodas del Cordero. Mas ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. De hecho, va a ser un tiempo de tal horror y va a haber un hambre como nunca se vio en todas las épocas que hemos vivido, que de hecho el hambre hasta acá no ha llegado a su colmo comparado con lo que va a ser ese tiempo. Porque en ese tiempo la Biblia dice que se van a consumir los unos a los otros. De hecho, si por ahí algunos miraron la actividad que hay en la selva, como los animales cazando a otros animales y así sucesivamente. De hecho, imagínese usted en ese tiempo de tal horror, del hambre que va a haber, hombres cazando a otro hombre. Va a ser tan terrible ese tiempo, donde el diablo va a tomar control de este planeta. Ya el pastor lo había ilustrado de una manera perfecta, muy bien, y de hecho coincido, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. También habló de la diferencia entre lo que sería, también lo dijiste vos, Cristian, lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Yeshua, que son 2 acontecimientos totalmente distintos, diferentes, y que hoy lo que puede suceder en cualquier momento es el arrebatamiento. Ya estamos en tiempo, ya donde esto puede en cualquier momento suceder,
si aquellos que estudiaron las profecías se darán cuenta que obviamente hoy delante de nuestros ojos se cumple. El año pasado yo estuve en Israel, y Israel es el reloj de Dios. Esto tenemos que tener muy en cuenta. Todo lo que está sucediendo en Israel, es importante que la iglesia ponga su mira hacia Israel, porque de hecho hoy estamos viendo el cumplimiento de las profecías y todo está listo ya para el tercer templo. Todo está preparado ya para el tercer templo. Aún están hablando acerca de la llegada del Mesías, que sabemos que es el anticristo. Y de hecho ya tienen la vaca roja que va a ser utilizada para la purificación del templo. Están los utensilios del templo, la vestimenta sacerdotal, todo está listo, todo está preparado. Entonces, que realmente podamos ver este tiempo que estamos viviendo, porque no hay mayor ciego que viendo no quiera ver las cosas. Hoy la mayoría de los cristianos están más centrados en el materialismo, en las cosas terrenales, en la prosperidad, en la bendición. De hecho, yo quiero comparar esto cuando en una oportunidad estaban los discípulos maravillados por ver tan hermosa edificación, un templo maravilloso, mientras los discípulos estaban mirando lo material y Yeshua estaba mirando dentro del templo todo lo que estaba sucediendo, estaba mirando mucho más allá de lo que los discípulos estaban viendo, de ver cosas materiales que de hecho se termina. Y es importante entender que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, no tenemos que venir a pensar que acá vamos a vivir eternamente, porque estamos de paso en esta tierra, que Dios tiene preparado algo mucho mejor para nosotros. De hecho, aquellos que realmente procuran estar bien económicamente, bueno, yo no voy a entrar en ese tema, pero es importante que hoy lo más importante es cuidar nuestra salvación. Los otros son añadiduras, mis amados, son añadiduras. Entonces, si hoy nosotros no nos preocupamos por nuestra salvación, la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y si perdemos este vuelo, que es el arrebatamiento de la iglesia, que de hecho desde que yo conocí al Señor, desde que conocí a Yeshua, sueño con estar en ese lugar glorioso. Y es algo realmente maravilloso uno poder prepararse para ese momento, tener esa pasión. De hecho, hoy vemos que muchos ya no tienen esa pasión, ya no le interesa, ni siquiera yo veo a los predicadores hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, hablar de estos temas que de hecho desde que yo conocí al Señor, yo he escuchado grandes hombres de Dios predicar acerca de estos mensajes, que esta es la esperanza de la iglesia. Y es importante, uno, hoy más que nunca, seguir alertando a la iglesia. Y que estos mensajes hoy totalmente erróneos, porque de hecho, los mensajes de la prosperidad y de la bendición, no se ajustan a las escrituras, porque hoy están más centrados en las añadiduras. Y de hecho hoy la mayoría de los grandes predicadores, lamentablemente la mayoría de los grandes predicadores están viviendo en una decadencia espiritual. Y hoy le están dando más hincapié, mi amado Cristian, mi amado pastor, más al dinero, cuando la palabra de Dios dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Entonces, que tomemos conciencia realmente de los tiempos que estamos viviendo y que hoy más que nunca busquemos de Dios antes que sea tarde. Porque lo que se viene para la gran tribulación va a ser terrible. Que ni en todas las épocas que han ocurrido cosas, como había dicho anteriormente, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que hemos vivido hasta acá no se compara con ese tiempo. Va a ser de tal horror, de tal sufrimiento,
Y si ahora, teniendo la ayuda del Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos da la fuerza para uno poder avanzar en la vida de cristiano, si hoy no tomamos nosotros, digamos, esa oportunidad que Dios nos está dando y perdemos esta, yo creo que para la gran tribulación, muchos, lo que yo te lo he dicho la vez pasada, Cristian, y ya para ir cerrando con esto, algunos dicen, bueno, que van a morir decapitados, ¿sí? Eso está escrito en la palabra de Dios. Pero ahora, antes de ser decapitados, van a ser torturados. Para que niegues a Yeshua. Y que no te van a hacer tan sencillas las cosas, ¿entiendes? Y de hecho, aquellos que realmente yo estuve estudiando acerca de las torturas y todo eso, es terrible las torturas que hubieron en el pasado, pero yo le vuelvo a repetir lo mismo que dije anteriormente. Ninguna de las cosas que se ha vivido hasta acá se compara a lo que va a ser en la época de la gran tribulación. Y los tipos de tortura que van a haber en ese tiempo para que niegues a Yeshua. Porque a veces cuando uno mira esas películas cristianas de cómo va a ser y te muestran lo fácil. Si eso fuera así, morir solo decapitado, que agarren y te arranquen la cabeza, ok. Pero el problema es la tortura que van a haber de por medio. Y que van a ser tan horrendas, porque entienda esto, ese tiempo los seres humanos van a ser tomados por demonio y va a ser tan terrible. Y yo no sé si el pastor coincide conmigo, o vos, Cristian, van a coincidir conmigo, que van a haber hasta tipos de demonios que se van a llegar a materializar en ese tiempo. Satanás va a tomar control, por eso la Biblia dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido a vosotros, sabiendo que tiene poco tiempo. Que Dios nos ayude. Yo voy a hacer todo el esfuerzo para irme antes, porque quedarme acá no le sugiero a nadie. Exactamente, coincido totalmente con usted, Pastor Robinson. Y es una situación, es algo que va a ocurrir que nosotros, a pesar de todo lo que vemos, de incluso usted mismo que menciona de las películas, nada se va a comparar realmente con lo que se viene. Usted mencionaba incluso el tema de las torturas y mencionaba el tema de la decapitación, que obviamente nosotros hemos leído en la Biblia y lo hemos dado cuenta y obviamente dice que serán decapitados. Pero muchos, como usted comenta, no han relacionado y no han entendido qué es lo que va a ocurrir antes de llegar a esa decapitación. Y vamos a ver realmente cuántos de los que se queden y cuántos de los que acepten a Cristo en ese momento, porque obviamente la palabra dice se va a seguir predicando, van a realmente tener la valentía y soportar esas torturas y van a tener la valentía de ser decapitados. Si es un tema que no es llegar y, como decía usted, colocar la cabeza y listo, y estoy con Cristo, me voy con Cristo, Él me va a rescatar. No es tan así. Uno y nosotros a veces lo vemos hasta muy superficial, pero si lo vamos profundamente y como se dice, buscarle la quinta pata al gato acá en Chile, la situación no es tan fácil. Ser torturado no es algo simple, no es algo sencillo, no es algo que es llegar y pasarlo. Muchos de personas que han sido torturadas, sobre todo si los vamos, y si los salimos un poquitito del tema, si los vamos al mismo tema de México, lo que es narcotráfico y todo lo que está ocurriendo allá, que las torturas y las muertes son a diario, imagínense ese tipo de personas que solamente por salvar su vida, por tratar de cubrir su cartel, su jefe, tengan que soportar todo ese tipo de maltrato, de humillaciones, de martirio, y que prácticamente la gran mayoría,
terminan decapitados, colgados en puentes, metidos dentro de tambor de 200 litros con ácido. Si eso ocurre hoy en día, y en especial en México, en Colombia, Venezuela, ¿cómo será para el cristiano o el que se quede en ese entonces en la gran tribulación? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo va a vivir? ¿Realmente va a poder soportar esa situación? ¿Realmente va a tener la valentía de llegar hasta el final, de colocar su cabeza y ser decapitado? ¿O simplemente ya va a ser tanta la tortura, tanto el dolor, que va a tomar la decisión de negar a Cristo? Ese es un tema que hay que pensar, es un tema que hay que meditar de cada uno debe meditar. O sea, yo por lo menos me quiero ir con Cristo, yo me quiero ir al arrebatamiento, yo estoy trabajando Ok. para eso, y estoy haciendo lo posible y día a día de cada vez irme perfeccionando y acercarme más de ser un hijo de Dios, de ser semejante a Ok. Él. Ese es el proceso en el que estamos hoy viviendo. Estamos perfeccionando, santificándolos para Él. Y de que cometemos errores, cometemos fallas, de que muchas veces pensamos, hacemos algo que no debe corresponder, porque obviamente todos los días nosotros, por muy pequeño el pecado, se puede decir, porque al final todo es pecado, no sé, basta un simple enojo no sé, con la esposa, con la hija, con el amigo, con el trabajo, todo eso nos va manchando. Todo eso nos va haciendo de que, aunque sea por muy poquitito, nos distanciemos de Dios, nos distanciemos de Jesucristo. Un simple enojo, una simple mirada, un simple pensamiento, todo eso va haciendo que, aun por muy pequeño que sea, como les dije, nos aparte de Dios. Debemos de preocuparnos, debemos de estar atentos, debemos de cuidar nuestras vidas, debemos de tener claro de que lo que se viene no es bueno, de lo que se viene para aquellos que se queden, no es algo fácil, no es algo sencillo. Y si Dios nos está dando la oportunidad hoy, en este momento, de poder eh, santificarnos, prepararnos para su arrebatamiento, es el momento de aprovecharlo, es el momento de prepararse en oración, en ayuno, en búsqueda, en trabajo, en la obra de Dios. Porque eso es lo que ocurrió hoy, lamentablemente, que hoy en día, claro, muchos han dicho, y yo lo he visto, que muchos dicen, no, es que se cerraron las iglesias, pero se abrieron iglesias en las casas. Pero realmente, ¿cuántos realmente dentro de sus casas están haciendo algo por la obra de Dios? ¿Están haciendo realmente la voluntad de Dios? ¿Están realmente buscando a Dios? ¿Cuántos realmente en sus casas están haciendo un culto para Dios? Ok. ¿O simplemente se han tomado las vacaciones espirituales? Claro, como están en sus casas, como el pastor como algunos dicen, el pastor no está encima, se relajan. Pero ¿cuántos realmente en sus casas siguen buscando la voluntad de Dios, siguen haciendo su obra, siguen haciendo hasta esto mismo que nosotros hoy en día estamos haciendo? Una simple conexión a través de internet, conversando a través de la escritura. ¿Cuántos realmente lo están haciendo? Hoy en día, y como lo dije la semana pasada, yo veo, todos los días estoy conectado en Facebook, en Twitter, Instagram, por el tema de las páginas, y me sorprende, me admira de que gente está más preocupada, hermanos están más preocupados de subir una fotografía del plato que se está comiendo, de la última ropa que se puso frente al espejo, del vehículo Ok. usado o nuevo que se compró, de sacar una fotografía a la mascota, de hablar de cualquier otra cosa menos hablar de Cristo, menos de colocar un pan de vida. Y eso yo lo veo a diario lo veo a través de las páginas, las redes sociales, que muchos que son cristianos, que se dicen hijos de Dios, que van a una iglesia, están más preocupados de hacer otras cosas que realmente de buscar a Dios o de predicar de Dios. Y
justamente ahora me acordé, yo creo que, bueno, el pastor Marco Morales, obviamente lo ubica desde acá de Chile, Luis Dimas, él hace muchos años atrás, y yo me sorprendí con la declaración que hizo, porque obviamente yo no desearía eso, que él Ok, dijo que en un programa, creo que en un matinales, que incluso creo que tengo guardado ese video, dice que él ama la vida y aterra a la muerte. E incluso él ok, no desea morir, él le tiene miedo a la muerte. Y yo quedé mirando, quedé pensando en lo que dijo, y nosotros en la palabra nos dice que la muerte en Cristo es ganancia. Entonces imagínense, si eso, ese comentario que hizo ese personaje, Luis Diema, que es muy conocido acá en Chile, lo llevaba a una persona que es cristiana, una persona que realmente está tibia, realmente no, anda prácticamente cojeando en el Evangelio, ¿qué va a hacer de él? mm, E incluso es más, y puedo asegurar que hay muchos hijos de Dios, muchos cristianos, que temen a la muerte, que incluso hasta dudan de que puedan ser arrebatados, y que se quedan con esa segunda parte, de que como Cristo va a venir con su iglesia posteriormente, se quedan con la segunda parte, no, es que tengo una segunda oportunidad. Y realmente yo creo que no va a ser tan sencillo tener una segunda oportunidad. Y ya para terminar con mi parte, para que también Pastor Marcos pase también y pueda dar su opinión. Ayer mismo coloqué una noticia que la tengo acá en el otro computador. Si me ven que me muevo mucho es porque tengo diferentes pantallas. ¿Ya? Eso tengo que estar controlando para los tres lados. Y ayer coloqué una noticia que obviamente Pastor Marcos también se la envié, si que no me equivoco anoche. Y aquí vemos cómo es el cumplimiento de las profecías y de qué tan cerca estamos del arrebatamiento que puede ocurrir en cualquier momento, que dice acá la noticia, la Biblia completa ha sido traducida a 700 idiomas y ha llegado al 80% de la población mundial, al 80%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Cristo viene en cualquier momento, que el arrebatamiento va a ocurrir en cualquier momento, y que ok, deberemos tener la claridad de que la iglesia no va a ser la que va a terminar de predicar en el mundo entero, sino que después de que la iglesia sea levantada se va a seguir predicando. Y ahí se va a llegar a completar el 100%. Ahí se va a llegar a completar. Entonces debemos estar preparados, debemos estar atentos, debemos estar en búsqueda de la presencia de Dios. Pastor Marcos. Bueno, en cuanto al tema, hermano querido, del retorno del Señor Jesucristo y que la iglesia no pasa por la gran tribulación, recordemos que hay un pasaje en Tito capítulo 2, verso 13, que dice que el retorno de Cristo es la esperanza bienaventurada. Si la iglesia pasara por ok, la gran tribulación, ¿por qué tendríamos que tener esperanza bienaventurada? Tendríamos que mm, afirmarnos los pantalones para entrar en un periodo que va a ser horrible. Entonces es ¿verdad? absurdo el planteamiento de que la iglesia pasaría por la gran tribulación. Otros Ok, enseñan que la iglesia debe pasar por la gran tribulación porque es como una forma de purificación. Muchos he escuchado Sí, esa doctrina, enseñanza de que la iglesia debe entrar en la gran tribulación porque debe ser purificada, lo cual no es cierto porque la purificación o la santificación de la iglesia es antes del rapto. Justamente una de las demandas en Hebreos capítulo 12, verso 14, de Dios para la iglesia es que sin santidad nadie verá al Señor, por lo tanto eso sería previo, no después. Ahora, alguna cosa importante en cuanto al tema del rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. En el rapto el Señor viene por su iglesia, amén. en la segunda venida de Cristo en gloria viene con su iglesia. En el rapto ok, el Señor viene como ladrón en la noche, o sea, en forma súbita, sorpresiva, y en la segunda venida viene con señales cósmicas. En la primera venida, o en el rapto, mejor dicho, el Señor no toca la tierra, y en la segunda venida el Señor desciende sobre el monte de los olivos y lo parte por la mitad. O sea, hay mucha diferencia. En el rapto el Señor toma la iglesia y comienza la gran tribulación. Pero la segunda venida de Cristo, con ese evento, termina la gran tribulación. Cuando ocurre el rapto es cuando se manifiesta el anticristo y comienza su gobierno después, posterior o subsiguiente al rapto o al arrebatamiento. Y en la segunda venida de Cristo viene el Señor para destruir el imperio del anticristo. O sea, hay una gran cantidad de diferencias. De hecho, yo tengo creo que más o menos 36 en un estudio que se lo mandé a usted, hermano Cristian. Diferencias entre el rapto Sí,
y la segunda venida de Cristo en gloria. Así que no confundamos. Incluso yo encuentro que es mucho más peligroso que como este espíritu, no sé si llamarlo de pesimismo, de conformismo, de que, bueno, vamos a entrar en la gran tribulación, entonces preparémonos para lo peor. De hecho, con todo el respeto que se merecen las personas que a lo mejor tienen el don de profecía, yo dudo mucho de las profecías que se están entregando ahora, porque la mayoría de los profetas son profetas son generales después de la batalla. Los verdaderos profetas anuncian los eventos antes, no después. Okay. La cantidad de profetas que andan en las redes sociales diciendo que juntemos agua, que juntemos alimentos, que creemos búnker para librarnos, ¿no es cierto?, de la catombe, de la gran tribulación. O sea, justamente estos profetas están anunciando lo que es distinto, diferente. Porque ¿qué dice el Señor en el Apocalipsis? Ciertamente vengo en breve. Y la respuesta de la iglesia y del Espíritu, la iglesia y el Espíritu, ¿qué dicen? Sí, amén, ven Señor Jesús. No hay un solo pasaje en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que nos dé a entender que nosotros nos tenemos que preparar para la gran tribulación. La preparación del creyente es para el retorno de Cristo. Amén. La preparación del creyente es para el rapto. La preparación de la iglesia es para estar preparados para irnos con el Señor, como enseña la parábola de las 10 vírgenes, que las 10 vírgenes eran vírgenes. No eran prostitutas, no eran rameras. Y hoy día siento una iglesia que está prostituida. Ya eran 10 vírgenes y aún así 5 se quedaron. ¿Qué estaban esperando las vírgenes? No estaban esperando ningún periodo horrendo, oscuro, triste, frío, de angustia, no. Estaban esperando al esposo. Y a la medianoche, que obviamente es una hora escatológica, no significa que el Señor va a venir a las 12 de la noche. Es una hora escatológica, dice a la medianoche, se escuchó un clamor. He aquí el esposo, salid a recibirle. O sea, todo lo que la Biblia dice, especialmente en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, pero se clarifica absolutamente con claridad meridiana en el Nuevo Testamento, es que la iglesia está esperando el retorno del Señor Jesucristo. Si algún hermano, algún predicador se quiere quedar en la gran tribulación, bueno, allá ellos, de acuerdo a su fe, será hecho. Pero nosotros no creemos en eso. Y de hecho los más grandes predicadores del Evangelio en el tiempo actual, predicadores del siglo pasado, predicadores de este tiempo, grandes hombres, voceros de Dios, predicadores de Dios, siempre anunciaron que la iglesia tenía que prepararse para el rapto. Hoy día tenemos modas nuevas, hoy día tenemos nuevas doctrinas, nuevas predicaciones. Está la doctrina de la teocracia, el establecimiento del reino ahora, que la iglesia reinará ahora. Y como la iglesia reina ahora, se tiene que preparar para tomar el poder y el control del mundo. Justamente lo que decía el pastor Robinson. Esta doctrina del crecimiento económico, de la abundancia, de la bendición económica, o sea, preparándonos para quedarnos en la gran tribulación. No. El espíritu y la esposa dicen sí. Amén. Ven, Señor Jesús. El anhelo, el gran anhelo que tenemos del retorno de Cristo. Y termino con esto. ¿Qué es una esperanza? Una esperanza es un anhelo, un deseo de recibir algo que es beneficioso, no algo destructivo. O sea, ¿quién podría esperar la muerte, el cáncer, ¿no es cierto?, perder el trabajo? Eso no es esperanza. No es esperanza. Siempre la esperanza se centra en un tema que tiene que ver con algo positivo, con algo que anhelamos, que queremos, que deseamos, que va a ser beneficioso. Por eso Pablo llama en Tito capítulo 2, verso 13, repito, la esperanza bienaventurada. Y en el versículo 18 de Primera de Tesalonicenses, cuando ya Pablo termina toda la idea del arrebatamiento, dice una frase que es muy importante. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjese que el tema del arrebatamiento le produce miedo a un sector de la iglesia. Incluso hay hermanos que dicen, no, pastor, no hable de esos temas que me da miedo. No, ustedes son muy terroríficos, eso no está bien. Y ocurre que el tema del rato debe ser el mensaje que nos alienta, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo tengo un mensaje, hace años tal lo prediqué, que se llama ladrones de dinero y ladrones de esperanza. Donde yo digo que los predicadores de la prosperidad no solamente nos roban el dinero, con el tema de las ofrendas de pacto y todo ese tema, que nos roban algo que es importante, obviamente, el dinero, pero ¿sabe lo peor que nos roban? Con ese mensaje de que Cristo no viene, que está suspendido el rapto, que hay que esperar establecer el reino de Dios ahora, es que nos están robando la esperanza bienaventurada. No solamente nos roban el dinero, sino que nos roban la esperanza. Y usted no puede permitir, mi querido hermano y mi querido pastor y siervo del Señor, que nadie nos robe la esperanza más bendita, que es el tema global de toda la profecía bíblica. Porque la madre de todas las profecías, la profecía de todas las profecías, la más importante, la más relevante, la más gloriosa, la más sublime, la más divina, la más extraordinaria, es la profecía que dice que Cristo viene pronto por su santa iglesia. Amén. Amén, pastor. Bueno, ya nos están quedando como 5 minutos y medio de la segunda conexión. Obviamente se hace corto el tiempo,
pero también tengo conocimiento de que este pastor Marco a las 11 creo que inicia con su Sí, programación. Así exacto. que, bueno, los vamos a dejar hasta aquí en este momento porque igual hay hartos versículos más que se podrían tratar. Pero bueno, obviamente igual si usted nos permite, Pastor Robinson, poder juntarlo en alguna otra ocasión nuevamente. Lamentablemente el hermano Luis no se pudo conectar, me escribió, le fue imposible, tenía muy mala señal. Pero bueno, en otra oportunidad poder juntarnos nuevamente, hablar, continuar este mismo tema o ver otro tema más, porque hay muchos temas que hay que tratar y hay que hablar y que la iglesia debe conocer. Así que muy agradecido, Pastor Robinson, Pastor Marco, por esta oportunidad, por este tiempo, ¿ya? Y bueno, que el Señor les bendiga, les guarde. Pastor Robinson se puede despedir, Pastor Marco también, si sea también se puede despedir, ya lo están quedando 4 minutos y medio. Bueno, para mí es un gusto, Cristian, y al pastor Marcos. Realmente yo hace años que yo lo vengo siguiendo a través de las redes sociales y vengo escuchando sus mensajes. Coincido 100% con lo que está diciendo el pastor y sería muy importante que podamos seguir trabajando sobre este tema y bueno, que podamos seguir compartiendo a través de esta plataforma junto con el pastor, si el pastor está de acuerdo. Y porque de hecho es un tiempo donde es importante seguir alertando a la iglesia. Gracias, Cristian, por todo, que Dios te bendiga, yo estoy completamente de acuerdo y realmente me pone contento de poder escuchar al pastor. Mientras escuchaba al pastor Marco, sentía la presencia de Dios y realmente daba testimonio de todo lo que el hermano lo viene planteando, es exactamente así. Coincido. Y también vos, Cristian. Pastor Marcos. Bueno, yo bendiga al pastor Robinson, que he tenido el privilegio de conocerle. Es una alegría, una bendición tremenda poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por conocerle, pastor. Y bueno, esto para mí el tema de la escatología de las profecías bíblicas es apasionante. Yo tuve un programa hasta hace pocos años, o sea, hasta hace pocos meses atrás, que se llama justamente Profecías Bíblicas Hoy. Así que estamos a su entera disposición. Muchas gracias por la invitación y que Dios Gracias, bendiga pastor. a nuestro hermano Cristian, al pastor Robinson y a todos los que han estado conectados. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Hay varias personas conectadas. Lamentablemente no leí los mensajes, llegaron bastantes mensajes, pero obviamente igual más tarde se va a volver a retransmitir este mismo programa para todos aquellos que no, obviamente durante la mañana, porque se levantan un poquito más tarde, no lo pueden ver. Así que muy agradecido, Pastor Marco, Pastor Robinson, que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones. ¡Aleluya! Alabarte para mí es cosa grande.
grande. Alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser. Oh alma mía, alaba Jehová, en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! ¡Santo!